dice la última alabanza, nosotros no somos nada sin el Señor. Amén, así es. Y hoy el Señor le plació ponerme aquí. Entonces vamos hoy a hablar Gálatas capítulo 1 para que lo hagamos en la Cristo, por favor. Muchas gracias. Ahí me escuchan, ¿verdad? Amén. Gálatas capítulo 1. ¿Qué pasó? Buenas noches nuevamente. Entonces, vamos a hablar del capítulo primero de Gálatas. Es una carta que escribe el apóstol Pablo al pueblo de Gálatas. Podemos leer capítulo 1 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice: estimadas iglesias de la provincia de Galicia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludo a los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Pido a Dios que disfruten siempre el generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, la carta a los Gálatas es un texto muy poderoso, bastante poderoso, donde el apóstol Pablo se dirige a las iglesias de Galicia con un mensaje ferviente y urgente, porque el apóstol Pablo estaba muy preocupado, ¿verdad? Aunque aquí lo primero que él hace es saludarlos, pero es un saludo demasiado corto, porque está muy angustiado por los Gálatas. Urgente, donde aborda el problema de las falsas enseñanzas que amenazaban a la comunidad cristiana de la época. Caso parecido que nos está pasando hoy en día, ¿verdad? Que muchas iglesias quieren tomar los jóvenes o quieren tomar las personas que quieren seguir en el mundo, ¿verdad? Pero el evangelio es uno solo, y no lo dio nuestro Señor Cristo. Amén. Y no se puede cambiar, no lo podemos modificar a nuestro gusto ni a nuestra manera, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo inicia con un saludo donde se presenta como Pablo el apóstol, no de hombres, dice Pablo, ni por hombres, sino por Jesucristo. Amén. Y Dios Padre. Esta presentación del apóstol Pablo es muy importante porque establece la autoridad divina detrás del mensaje del apóstol, a diferencia de los discípulos de Jesús, quienes fueron discipulados directamente por el Señor Jesús. Pero Pablo no fue discipulado por hombres. Los discípulos fueron discipulados por Jesús, hecho hombre, ¿verdad? Amén. Pero Pablo fue discipulado por nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Amén. 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 Podemos leer capítulo 1 del 6 al 7, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Esta es la versión Reina Valera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Entonces aquí vemos lo que expresa el apóstol Pablo, la preocupación porque los de Galicia se estaban yendo otra vez a las costumbres judías, ¿verdad? Y no a lo que les había enseñado el apóstol Pablo. Eso es lo que nos manifiesta aquí en este capítulo. Entonces, el mensaje no es una sola formalidad, ¿verdad? Sino que es la esencia del mensaje del evangelio, la crucifixión de Jesús.
para el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Pablo en Gálatas expresa su asombro y preocupación por el rápido abandono de los Gálatas del Evangelio que les había enseñado aquí. El apóstol Pablo aborda el problema de todos los falsos maestros que estaban desviando a los creyentes de Gálatas al enseñar un evangelio que no viene de Cristo. Estos maestros pretendían que las leyes y las costumbres judías, como la circuncisión, además de la fe en Cristo, para la salvación, no se creyeran el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Pero ¿de quién viene la predicación y el evangelio que está enseñando el apóstol Pablo? ¿Lo podemos decir? Del mismo Señor Jesucristo. Amén. O sea que es algo que no podemos cambiar, ¿verdad? Amén. Nosotros no podemos cambiar el evangelio a nuestra manera ni a nuestro pensar. Ni como dicen por ahí, el que reza y peca empata y que después vuelvo y hago y deshago, no es así. Al Señor no le agrada eso y nosotros nos tenemos que comportar como el Señor nos está diciendo. Amén. Entonces, para el apóstol Pablo era claro que el evangelio no es de creencias que se pueda adaptar a o ajustar a diferentes contextos o preferencias. El término del apóstol, otro evangelio, es muy importante también. ¿Por qué? Porque él aclara que no hay otro evangelio, solo el revelado por el Señor Jesucristo. Amén. Y cualquier otro evangelio que sea distorsionado del mismo es una amenaza contra la integridad de la fe de nosotros los cristianos, ¿verdad? Como vemos hoy en muchas iglesias. Vuelvo y les repito, hoy llegamos a la iglesia y entonces si la pastora o el apóstol, que son nuestros guías espirituales, ¿cierto?, nos llaman la atención, no nos gusta y queremos que nos acomoden las escrituras a nuestra manera y a nuestro pensar. No, hermanos, no es así. Tenemos que respetar la palabra del Señor. Amén. Amén. Si nosotros realmente... Y mire lo que contesta Pablo. Si trato de agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. Santo. ¿Sí se da cuenta? Si usted está agradando a su marido, a su hijo, a su nieto, no está siendo siervo realmente del Señor Jesús. El único objetivo del apóstol Pablo era servir a Cristo y ser fiel al mensaje que le fue dado por Cristo. Amén. Ahora podemos leer Gálatas de 11 al 12, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo, el evangelio se lo reveló el mismo Señor Jesucristo. Amén. Después de haber resucitado, ¿verdad? Entonces, Pablo, en esta epístola del 1, 11 y 12, Pablo resalta su propia conversión y el llamado de Jesús. El testimonio del apóstol es una afirmación poderosa de su mensaje, que no viene de los hombres, sino directamente de Cristo. Pablo cuenta también su vida anterior cuando perseguía a los cristianos, cuando no creía en el Señor Jesucristo, cuando era celoso a la tradición judía. Esto resalta la poderosa obra de la gracia de Dios en su vida. Entonces mire que aquí también nos muestra Pablo que el Señor es como a Él le plazca, como Él tiene hoy aquí. Amén. Es como Él diga, no como uno diga. Amén. Yo hoy venía pensando, ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me pones aquí? Pero bueno, es lo que a Él le place, ¿verdad? Amén. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Amén. ¿Cierto? Pablo continúa descubriendo su llamado en Gálatas 1. Leemos del 15 al 17, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Amén. Entonces, mire, aquí Pablo enfatiza el propósito divino en la vida de Pablo, ¿cierto? Dios lo había apartado desde el nacimiento Amén. para que él fuera el que llevara el mensaje a los gentiles. Amén. O sea, nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y lo llamó a ser apóstol de los gentiles. Pablo concluye el capítulo donde manifiesta que no había tenido relación con los apóstoles de Jesús. Él no tuvo ninguna relación, ni ellos le enseñaron a Pablo ni nada. Sino hasta después de 3 años conoce a Pedro, ¿cierto? Con el que comparte 15 días. Esto sucede en Jerusalén. Amén. Y el apóstol Pablo no era conocido como el seguidor de los cristianos, ¿verdad? Solo decían, este era el que nos perseguía y ahora predica la fe. Amén. ¿Cierto? Ya vamos a acabar. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? El mensaje principal del capítulo 1 de Gálatas es una defensa fervesciente del apóstol Pablo al Evangelio. Amén. Pablo enfatiza que su apostolado no fue dado por los hombres, sino por el Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje establece el resto de la epístola, donde el apóstol Pablo continúa en la defensa del Evangelio y las implicaciones de la vida cristiana. Entonces, pues el mensaje es claro, ¿cierto? El mensaje de Pablo, el apóstol Pablo es muy claro de que no podemos cambiar lo que ya está escrito y no se cambia ni una sola coma, ¿verdad? Amén. Y que tenemos que ser fieles, la fidelidad a la palabra del Señor. Amén. De que tenemos que tener más humildad frente a la palabra del Señor y que debemos tener sometimiento, lo llamo yo así, no sé si estará bien, pastor, en las cosas que el Señor necesita de nosotros. Y hoy, por ejemplo, me voy a pensar mucho que el Señor que necesita, que sigamos buscando ovejas descarriadas, como las llamo yo, y las traigamos a Él, porque es lo más importante para el Señor. Fue lo más importante en su momento para el Señor Jesucristo y es lo más importante para el Señor, ¿cierto? Y es lo que hizo Pablo en vida. Hablarles del Evangelio a los gentiles. Y si vemos, se abarcó muchísima comunidad y es lo que debemos hacer nosotros. Entonces yo los invito a que hagamos una gran oración para que el Señor todo el tiempo nos ponga en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestra mente, que estemos predicándole a nuestro vecino, cuando vamos a comprar la carnecita en la tienda, cuando vamos en un bus, Gloria a Dios. para que conozcan la palabra y no sigamos permitiendo y tengamos ese mismo afán que tenía Pablo, porque se hablara del verdadero evangelio. Amén. Porque los tiempos se están acabando y la gente no está conociendo al Señor. Amén. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya parecido bien. Gracias, muy bien.